Buenos días. Seguimos adelante con el desarrollo del eje temático número 4, dinámica, y en particular lo que vamos a hacer hoy es trabajar en la aplicación de las leyes de Newton del movimiento. Ya vimos en la clase anterior las tres leyes, primera, segunda y tercera ley de Newton del movimiento, que dijimos que son las que establecen el vínculo entre la causa y el efecto. Esto es, las fuerzas y el movimiento con una aceleración determinada, que es el efecto producido en un cuerpo. Para ello, para ver cómo aplicar las leyes de Newton a una situación particular, lo que vamos a hacer es analizar la dinámica del plano inclinado. Por eso podrán ver acá como título que hemos puesto dinámica del plano inclinado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer un estudio dinámico de una máquina simple como es el plano inclinado. Y cuando digo vamos a hacer el estudio dinámico de esta máquina simple, ¿qué significa ello? Que vamos a analizar cómo cambia la posición, la velocidad, la trayectoria, la aceleración con la que se mueve el cuerpo en el plano inclinado, pero prestando especial atención a las causas que originan ese movimiento particular, y que son las fuerzas involucradas. Por ello, es que el título de esta clase es Dinámica del plano inclinado. Bien, para ver qué es un plano inclinado y cómo funciona, vamos a imaginar que tenemos la siguiente situación. Imaginemos que tenemos un cuerpo, un cajón de madera, conteniendo herramientas en su interior y que tiene una masa importante, una masa de 100 kilogramos. Y a este cajón de madera, con una masa de 100 kilogramos, queremos levantarlo y llevarlo acá arriba de este escalón. Este escalón tiene una altura importante, 1 metro. Como se imaginarán, un cajón de madera con una masa de 100 kilogramos tiene un peso equivalente a 100 kilogramos fuerza. Elevar un cuerpo de 100 kilogramos fuerza, cuyo peso es 100 kilogramos fuerza, elevarlo acá arriba demanda un esfuerzo no menor y probablemente requerirá de 3 o 4 personas para poder elevar este cajón a esa altura. Entonces, en esta situación, aparece la posibilidad de echar mano a una máquina simple. ¿Qué es una máquina simple? Precisamente eso, una máquina muy simple que permite alivianar el esfuerzo que es necesario hacer para llevar a cabo determinada actividad. La máquina simple que vamos a analizar en este caso y cuyo estudio dinámico vamos a hacer ahora es el plano inclinado. Y lo he dibujado acá. ¿Qué es un plano inclinado? Como su nombre lo indica, un plano inclinado es una superficie plana, vista de perfil, acá se la ve, una superficie plana, rígida, suponemos que es rígida, es decir, indeformable, y que se ubica apoyada sobre el piso, un extremo, y el otro en el borde del escalón al cual queremos subir al cuerpo, y en consecuencia esta superficie plana forma un ángulo θ con la horizontal. Esto es un plano inclinado, una superficie plana inclinada formando un ángulo θ con la horizontal. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es subir el cuerpo al plano inclinado y empujarlo a través del plano inclinado hacia arriba para tratar de llevar el cuerpo acá arriba del escalón, venciendo este desnivel de 1 metro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner en práctica las leyes de Newton para ver qué fuerzas intervienen acá y, sobre todo, para tratar de comprender por qué, gracias a la utilización de esta máquina simple, será necesario aplicar una fuerza menor que la que había que aplicar acá para elevar el cuerpo. Bien, en primer lugar, ¿dónde tiene lugar todo este fenómeno en estudio? Tiene lugar en la superficie de la Tierra. Y en la superficie de la Tierra, como ya hemos mencionado anteriormente, tenemos la presencia de un campo gravitatorio, el campo gravitatorio terrestre, que hace que todos los cuerpos caigan con la misma aceleración, que es g, y que vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, la presencia de este campo gravitatorio terrestre, ¿qué efecto produce? La presencia del campo gravitatorio terrestre ejerce sobre este cajón de madera una fuerza vertical hacia abajo
que ya hemos visto y se denomina peso. El peso de este cuerpo que está dado por la expresión P igual a M por G. El producto de la masa que tiene este bloque, que es 100 kilogramos, por la aceleración de la gravedad. Bien, esta fuerza vertical hacia abajo es, en principio, la única fuerza actuante sobre el bloque. Vamos a hacer ahora un análisis para ver cómo se movería el bloque sobre ese plano inclinado y qué fuerza deberíamos aplicar sobre él. Para lo cual necesitamos indefectiblemente un sistema de coordenadas cartesianas para poder, un sistema de referencia, es decir, un sistema de coordenadas cartesianas para poder analizar el movimiento. ¿Qué sistema de coordenadas cartesianas voy a elegir? Y en este caso el más simple sería un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares formado por los ejes X e Y, pero lo voy a elegir en posición tal que me simplifique en el estudio de la situación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Justamente en la búsqueda de simplificar la situación, voy a elegir el eje X dispuesto así, paralelo al plano inclinado. El eje X del sistema de referencia. Y el eje Y lo voy a disponer perpendicularmente al anterior, acá, el eje Y de mi sistema de referencia. Y el origen a la altura del inicio del plano inclinado. Entonces ya tengo el sistema de referencia que me va a permitir analizar los movimientos posibles y las fuerzas involucradas. Bien, esta fuerza peso que es vertical hacia abajo es la fuerza que, con la que el campo gravitatorio terrestre atrae el bloque al cajón de madera. Entonces, lo que vamos a hacer es, como esta fuerza tiene una dirección que no es paralela a ninguno de los ejes, ni el eje X ni el eje Y, lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla. Vamos a descomponer la fuerza peso en la dirección de los ejes X e Y. Y para ello vamos a hacer algo que ya conocemos, que es, por el punto de aplicación de la fuerza, trazamos una paralela al eje Y, esta, paralela al eje Y, y por el extremo de la fuerza trazamos otra paralela al eje Y. Ahora, por el punto de aplicación de la fuerza, una paralela al eje X, que ya está, y por el extremo de la fuerza, una paralela al eje X. Bien, como vemos, acá se ha originado un paralelogramo. Un paralelogramo que nos va a permitir descomponer a la fuerza peso en dos componentes. Nos va a permitir descomponer a la fuerza peso en una dirección paralela una dirección perpendicular al plano inclinado, que es esta. Esta es la componente del peso perpendicular al plano inclinado y tiene la dirección del eje Y. Entonces la vamos a denominar P sub I. Y esta otra componente paralela al plano inclinado que estoy dibujando acá y que es la que vamos a denominar P sub X, que es la componente del peso paralelo al plano inclinado. A partir de este momento, ¿qué podemos hacer? Y podemos olvidarnos prácticamente de la presencia de la fuerza peso y en su lugar dejar a sus dos componentes, P sub X y P sub Y, como las componentes de esta fuerza P. Bien, lo único que nos va a faltar ahora es determinar la magnitud de esta fuerza. Pero fíjense, como acá tenemos el plano inclinado está forma un ángulo θ con la horizontal. Y el ángulo θ se forma entre la horizontal y el plano inclinado. Si prestamos atención acá, vamos a ver que esta línea perpendicular al plano inclinado, efectivamente es perpendicular al plano inclinado. Y esta otra línea vertical, la recta de acción de la fuerza peso, es perpendicular a la superficie. Por lo cual, ¿qué podemos asegurar? Que acá, en este punto, se forma el ángulo θ. Entre estas dos líneas se forma el ángulo θ por perpendicularidad. Es decir, como esta línea es perpendicular al plano inclinado y esta otra línea vertical es perpendicular a la superficie horizontal, entre ellas se forma acá el ángulo θ, el mismo que tenemos y que caracteriza el plano inclinado. Entonces, esto nos va a permitir, lo voy a dibujar acá afuera,
tener la siguiente situación. Esta es la fuerza peso, acá tenemos el ángulo θ, esta es la componente P sub i, perpendicular al plano inclinado, y esta es la componente P sub x, paralela al plano inclinado. Fíjense, lo que he hecho es replicar este triángulo de fuerzas que se armó acá, lo he replicado acá, aumentado un poquito. P es la fuerza peso vertical, el ángulo θ, la componente P sub i perpendicular al plano y la componente P sub x paralela al plano inclinado. El uso de la trigonometría nos va a permitir resolver esto rápidamente porque acá se forma un triángulo rectángulo. Y entonces, fíjense, el análisis de la trigonometría nos dice que el seno del ángulo θ, el seno de θ, es, por definición, cateto opuesto, P sub x, sobre hipotenusa, que es P. Por lo tanto, P sub x, la componente del peso paralela al plano inclinado, es igual a P por el seno de θ. Bien, de manera similar, la aplicación del coseno de θ permitirá probar que el coseno de θ por definición es cateto adyacente, que es la componente P sub i, sobre la hipotenusa, que es P, de donde P sub i, la componente perpendicular al plano inclinado, vale P por coseno de θ. Bien, tenemos dos ecuaciones muy importantes que nos van a permitir determinar las componentes. Ahora, ¿esto qué nos permite ver? Al habernos olvidado de P y trabajar con P sub x y P sub y, claramente podemos ver entonces que las fuerzas que actúan sobre el plano inclinado, ¿quiénes son? Son la componente del peso paralela al plano inclinado, P sub x, que empuja hacia abajo, y la componente del peso perpendicular al plano inclinado, que aprieta al cajón contra el plano inclinado. Entonces, analicemos ahora. ¿Qué efecto produciría cada fuerza? Bueno, veamos. P sub x evidentemente empuja al cajón de madera hacia abajo y es la responsable de que éste descienda por el plano inclinado hacia abajo, en virtud de lo que dice la segunda ley de Newton. Recordémosla. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza, esta origina una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza. En cambio, la componente P sub i empuja o aprieta el cajón de madera contra el plano inclinado. Obviamente, el plano inclinado, como soporta esta fuerza, ¿qué debe hacer? O bien, si esta fuerza es muy grande, ¿qué sucede? Revienta parte del plano inclinado o, por el contrario, lo soporta. Bien, en nuestro caso vamos a suponer que el plano inclinado es lo suficientemente rígido para soportar esta fuerza. Pero entonces entra en escena ¿quién? La tercera ley de Newton, que dice: a toda acción le corresponde una reacción igual y de sentido contrario. Entonces, si la fuerza P sub i que ejerce el cajón de madera sobre el plano inclinado, empujándolo hacia abajo, va a originar una reacción igual y contraria, que es la reacción del plano inclinado sobre el cajón, y que la voy a dibujar acá, y que es una fuerza de igual magnitud que P sub i. Esta es una fuerza de igual magnitud que P sub i, de igual dirección, pero de sentido contrario, y que la vamos a denominar la reacción normal N. La reacción normal N. Muy bien, entonces, fíjense, tenemos todas las fuerzas involucradas en esta situación. P sub x, que empuja el cajón de madera hacia abajo, P sub i, que empuja el cajón de madera contra el plano inclinado, y en virtud de la tercera ley de Newton, origina esta reacción normal N, esta fuerza que es la reacción normal. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es aplicar la segunda ley de Newton para analizar las fuerzas y la aceleración con la que va a moverse este bloque. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que establece que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa del mismo por la aceleración con que se mueve. Lo dijimos ayer cuando analizamos la clase
clase anterior cuando analizamos la segunda ley de Newton para un cuerpo donde actúan varias fuerzas. La sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre él, es decir, la resultante de todas las fuerzas, es igual a la masa por la aceleración. Bien, en este caso lo que vamos a tener que hacer es un análisis diferenciado de los fenómenos que suceden a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Entonces lo vamos a diferenciar. Eje X. En el eje X, ¿qué fuerzas están actuando en la dirección del eje X o en dirección paralela al eje X? La única fuerza que está actuando es P sub X. Únicamente que empuja hacia abajo, P sub X. Bien. ¿Hay alguna otra fuerza presente acá? Si bien no lo dije, pero vamos a imaginar que este plano inclinado es una superficie inclinada muy pulida, muy lisa, de manera que podemos ignorar el rozamiento del cajón de madera sobre el plano inclinado. Entonces, la única fuerza que actúa a lo largo del eje X es P sub X. Lógicamente, ¿qué producirá esta fuerza? Va a producir en el bloque una aceleración hacia abajo en la dirección del eje X, a su X, es decir, esta componente es la responsable de que el bloque descienda por el plano inclinado y valdrá la masa del bloque m por la aceleración con que éste cae. Pero P sub X, ya hemos dicho recién que P sub X vale P por seno de θ. Entonces esta expresión, P sub X igual a P por seno de θ, la vamos a reemplazar acá. Esto es P por el seno de θ es igual a m por a sub x. Pero ya sabemos, lo hemos visto en la clase anterior, que el peso y la masa se relacionan a través de la expresión P es igual a m por g. De manera que acá, en lugar de P, vamos a colocar m, la masa del cajón de madera, por g, la aceleración de la gravedad, por el seno de θ, es igual a m por la aceleración a sub x con la que se mueve el bloque. Evidentemente, m con m se cancelan y que nos queda g por seno de θ es igual a sub x. Y a esta expresión la voy a dar vuelta y la voy a escribir en la forma que más me gusta. A sub x entonces es igual a g por el seno de θ. Bien, y hemos obtenido una ecuación, una expresión muy importante que dice: la aceleración a sub x con la que descendería el bloque, el cajón de madera por este plano inclinado, producto de esta fuerza P sub x, es igual a g, la aceleración de la gravedad, por el seno del ángulo θ, donde θ es el ángulo que caracteriza el plano inclinado. Ya vamos a volver sobre esta ecuación. Analicemos ahora el eje Y. La misma ecuación la vamos a aplicar ahora sobre el eje Y. En el eje Y, ¿qué fuerzas están actuando? La componente del peso perpendicular al plano inclinado, P sub I, y la reacción normal E. ¿Hay algún movimiento del bloque en la dirección del eje Y? Evidentemente no, porque el bloque se mueve en la dirección del eje X. Entonces, cuando apliquemos esta ecuación, deberemos considerar ¿qué fuerzas actúan en la dirección del eje Y? N, vertical hacia arriba, más N. ¿Por qué? Le pongo más N porque apunta en el sentido positivo del eje Y. Menos P sub I, que apunta hacia abajo. Y esto es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que tiene en la dirección del eje Y. Pero el bloque se mueve en la dirección del eje Y. No, definitivamente. Entonces, esta aceleración a sub I, ¿cuánto vale? 0. Vale 0, con lo cual nos queda más n menos P sub I es igual a 0. De donde resulta algo lógico, este n que P sub I que está restando, lo vamos a pasar al otro miembro, y nos va a quedar directamente n es igual a P sub I. Bien, lo cual era bastante lógico. La tercera ley de Newton ya predice que esta reacción normal es igual a la componente P sub I. Pero P sub I ya hemos determinado que vale P por coseno de θ, con lo cual n, esta reacción normal vale, en lugar de P sub I ponemos P por coseno de θ, pero P vale m por g, entonces n vale m por g
por coseno de tita. Y hemos obtenido entonces una expresión que nos permite calcular cuánto vale la reacción normal que el plano inclinado ejerce sobre el cajón de madera. Vale la masa del cajón por G por coseno de tita. Bien, de esta manera, se le cayó el capuchón, de esta manera hemos concluido el análisis dinámico de todas las fuerzas involucradas en esta situación. Lo que nos queda ahora es el análisis un poco más conceptual. Fíjense, nosotros hemos probado que la aceleración en la dirección del eje X, a su vez la aceleración con la que caería el cajón de madera producto de la acción de esta fuerza P sub X, vale G por seno de tita. El ángulo tita en un plano inclinado lógicamente puede variar desde 0 cuando el plano está en posición horizontal hasta 90 grados cuando el plano se pone en posición vertical. Bien, de 0 a 90 grados puede variar teóricamente este ángulo tita. La realidad es que no es así, se va a volver 30, 35, 40 grados, no más. En el primer cuadrante, la función seno es una función creciente, como ustedes ya saben. Entonces, ¿qué significa esto? Que a medida que el ángulo tita vaya creciendo, el ángulo que caracteriza al plano inclinado, a medida que este ángulo vaya creciendo, va a ir creciendo el valor del seno de tita y por lo tanto va a ir creciendo la aceleración con la que el cajón de madera cae hacia abajo. Y hay dos situaciones extremas. Si el ángulo tita es igual a 0 porque el plano inclinado se vuelve horizontal, si tita es igual a 0, el seno de 0 es 0, y con lo cual la aceleración a su X, ¿cuánto vale? 0, lo cual es lógico. Si el plano inclinado adquiere esta posición horizontal, desaparece esta aceleración y el cajón de madera no se mueve. En el otro extremo, si el plano inclinado comienza a aumentar el ángulo hasta que finalmente se hace vertical, tita se vuelve igual a 90 grados. El seno de 90 grados vale 1 y entonces a su X igual a G. Es decir, el bloque cae con una aceleración igual a la aceleración de la gravedad. Bien, ahora, hemos dicho que esta máquina simple, el objetivo es que nos permita subir el bloque hasta acá arriba, aplicando una fuerza menor que el peso total que teníamos que elevar en este caso si no recurrimos al plano inclinado. Bueno, entonces, ¿cuál es la fuerza que deberá aplicar una persona que intenta empujar el cajón de madera para llevarlo acá arriba? Deberá aplicar una fuerza acá, así, una fuerza F sub E, llamémosle fuerza exterior, que debe ser capaz de compensar aquí solamente a esta componente P sub X. Es decir, la persona que quiera empujar el bloque hacia arriba debe aplicar una fuerza exterior capaz de compensar solamente a P sub X, porque esta es la fuerza que debe vencer. P por el seno de tita. Entonces, allí es donde aparece la utilidad del plano inclinado como una máquina simple. Nos permite deslizar el cajón de madera empujándolo hacia arriba con esta fuerza F sub E, que es menor que la fuerza peso porque debe ser igual a P sub X. Entonces, un agente exterior que quiere mover el bloque o el cajón de madera y llevarlo hacia arriba, ¿qué fuerza debe aplicar? Debe aplicar una fuerza exterior F sub E como mínimo igual a la componente P sub X, que empuja el bloque hacia abajo. Si aplica esta fuerza F sub E, entonces la resultante de esas dos valdrá 0 y el bloque subirá con velocidad constante hacia arriba, como predice la segunda ley de Newton. Acá es entonces donde cobra utilidad esta máquina simple. Podemos elevar el plano inclinado hasta acá arriba, ejerciendo sobre él una fuerza F sub E menor que el peso. Tanto menor cuanto más pequeño sea este ángulo tita. Es decir, cuanto más inclinado esté el plano, cuanto menor sea el ángulo tita, menor será la fuerza que debe aplicar un agente exterior para subir el cajón de madera hasta allá arriba. Claro que, como contrapartida,
deberá empujarlo a lo largo de una distancia tanto mayor cuanto más inclinado esté el plano. Bien, de esta manera hemos hecho el análisis dinámico de una situación particular como es la que se pone en juego en una máquina simple como es el plano inclinado, en donde para elevar el cuerpo que tenía acá, me faltó dibujar acá una fuerza peso P, y elevarlo a una altura determinada, en lugar de tener que elevar el peso, echamos mano a un plano inclinado y lo empujamos a través de él. En este plano inclinado ideal, hemos supuesto que no hay rozamiento entre la superficie del plano y el cajón de madera. Si existiera el rozamiento, como es lo que sucede habitualmente en la realidad, el rozamiento va a ser siempre, o va a originar siempre una fuerza que se opone al movimiento, con lo cual la fuerza que ejerce el agente exterior que empuja del cajón de madera deberá ser un poquito mayor para compensar la componente del peso P sub X que empuja hacia abajo y la fuerza del rozamiento que se opone al movimiento. Bien, pero eso lo veremos luego cuando estudiemos el fenómeno del rozamiento. Vamos a volver a este plano inclinado para contemplar allí cómo es la fuerza de rozamiento que puede aparecer en este caso. Así que lo vamos a dejar para analizarlo luego de estudiar el fenómeno del rozamiento. Muy bien, de esta manera hemos concluido el estudio dinámico de una máquina simple como es el plano inclinado. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.